El deseado de todas las gentes. Capítulo 58. Lázaro, sal fuera. Entre los más constantes discípulos de Cristo se contaba Lázaro de Betania. Desde la primera ocasión en que se encontraran, su fe en Cristo había sido fuerte. Su amor por Jesús era profundo y el Salvador lo amaba muchísimo. En favor de Lázaro se realizó el mayor de los milagros de Cristo. El Salvador bendecía a todos los que buscaban su ayuda. Ama a toda la familia humana, pero está unido a algunos de sus miembros por lazos peculiarmente tiernos. Su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto a la familia de Betania, y para un miembro de ella realizó su obra más maravillosa. Con frecuencia Jesús hallaba descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio. Dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos. Y a menudo, cuando estaba cansado y sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible, lejos de las sospechas y los celos de los airados fariseos. Allí encontraba una sincera bienvenida y amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. Nuestro Salvador apreciaba un hogar tranquilo y oyentes que manifestasen interés. Sentía anhelos de ternura, cortesía y afecto humano. Los que recibían la instrucción celestial que Él estaba siempre listo para impartir eran grandemente bendecidos. Mientras las multitudes seguían a Cristo por los campos abiertos, les revelaba las bellezas del mundo natural. Trataba de abrir sus ojos para que las entendiesen y pudieran ver cómo la mano de Dios sostiene el mundo. Con el fin de que expresasen aprecio por la bondad y benevolencia de Dios, llamaba la atención de sus oyentes al rocío que caía suavemente, a las lluvias apacibles y al resplandeciente sol, otorgados tanto a buenos como a malos. Deseaba que los hombres se dieran cuenta más plenamente de la consideración que Dios concede a los instrumentos humanos que creó. Pero las multitudes eran lentas para entender, y en el hogar de Betania, Cristo hallaba descanso del pesado conflicto de la vida pública. Allí abría, ante un auditorio que lo apreciaba, el libro de la providencia. En esas entrevistas privadas revelaba a sus oyentes lo que no se arriesgaba a decir a la multitud mixta. No necesitaba hablar en parábolas a sus amigos. Mientras Cristo daba sus lecciones maravillosas, María se sentaba a sus pies
escuchándolo con reverencia y devoción. En una ocasión, Marta, perpleja por el afán de preparar la comida, apeló a Cristo diciendo: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Esto sucedió en ocasión de la primera visita de Cristo a Betania. El Salvador y sus discípulos acababan de hacer un viaje penoso a pie desde Jericó. Marta estaba ansiosa por proveer para su comodidad y en su ansiedad se olvidó de la cortesía debida a su huésped. Jesús le contestó con palabras llenas de mansedumbre y paciencia: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». María atesoraba en su mente las preciosas palabras que caían de los labios del Salvador, palabras que eran más preciosas para ella que las joyas más costosas de esta tierra. La una cosa que Marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción, una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal y las gracias necesarias para el progreso espiritual. Necesitaba menos ansiedad por las cosas pasajeras y más por esas cosas que perduran para siempre. Jesús quiere enseñar a sus hijos a aprovechar toda oportunidad de obtener el conocimiento que los hará sabios para la salvación. La causa de Cristo necesita personas meticulosas y enérgicas. Hay un amplio campo para las Martas con su celo por la obra religiosa activa, pero deben sentarse primero con María a los pies de Jesús. Sean la diligencia, la presteza y la energía santificadas por la gracia de Cristo. Entonces la vida será un irresistible poder para el bien. El pesar penetró en el apacible hogar donde Jesús había descansado. Lázaro fue herido por una enfermedad repentina y sus hermanas mandaron llamar al Salvador diciendo: «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Se dieron cuenta de la violencia de la enfermedad que había abatido a su hermano, pero sabían que Cristo se había demostrado capaz de sanar toda clase de dolencias. Creían que Él simpatizaría con ellas en su angustia. Por tanto, no exigieron urgentemente su presencia inmediata, sino que mandaron tan solo el confiado mensaje: «El que amas está enfermo». Pensaron que Él respondería inmediatamente y estaría con ellas tan pronto como pudiese llegar a Betania.
Ansiosamente esperaron noticias de Jesús. Mientras había una chispa de vida en su hermano, oraron y esperaron la venida de Jesús. Pero el mensajero volvió sin él. Sin embargo, trajo el mensaje: esta enfermedad no es para muerte. Y ellas se aferraron a la esperanza de que Lázaro viviría. Con ternura trataron de dirigir palabras de esperanza y aliento al sufriente, casi inconsciente. Cuando Lázaro murió, se quedaron amargamente desilusionadas, pero sentían la gracia sostenedora de Cristo, y esto les impidió culpar en forma alguna al Salvador. Cuando Cristo oyó el mensaje, los discípulos pensaron que lo había recibido fríamente. No manifestó el pesar que ellos esperaban de él. Mirándolos a ellos, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Permaneció 2 días en el lugar donde estaba. Esta demora fue un misterio para los discípulos. Pensaban de cuánto consuelo sería su presencia para la familia afligida. Era bien conocido por los discípulos su intenso afecto por esta familia de Betania, y estaban sorprendidos de que no respondiese al triste comunicado: el que amas está enfermo. Durante esos 2 días, Cristo pareció haber desechado el mensaje de su mente. ¿Por qué no habló de Lázaro? Los discípulos pensaban en Juan el Bautista, precursor de Jesús. Se habían preguntado por qué Jesús, que tenía el poder de realizar milagros admirables, había permitido que Juan languideciera en la cárcel y muriese en forma violenta, ya que poseía tal poder. ¿Por qué no había salvado Jesús la vida de Juan? Esta pregunta la habían formulado a menudo los fariseos y la presentaban como un argumento incontestable contra el aserto de Cristo de ser el Hijo de Dios. El Salvador había advertido a sus discípulos acerca de las pruebas, pérdidas y persecuciones. ¿Los abandonaría en la prueba? Algunos se preguntaban si no habían estado equivocados acerca de su misión. Todos estaban profundamente perturbados. Después de aguardar 2 días, Jesús dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Los discípulos se preguntaban por qué. Si Jesús iba a ir a Judea, había esperado 2 días. Pero lo que más predominaba en sus mentes era una ansiedad por Cristo y por sí mismos. No podían ver sino peligro en lo que estaba por hacer. Dijeron: Rabí,
Ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Es decir, estoy bajo la dirección de mi Padre. Mientras haga su voluntad, mi vida está segura. Mis 12 horas del día todavía no han terminado. He comenzado el último remanente de mi día, pero mientras queda algo, estoy seguro. Él continuó: el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. El que hace la voluntad de Dios, que camina en la senda que Dios le ha trazado, no puede tropezar ni caer. La luz del Espíritu guiador de Dios le da una clara percepción de su deber y lo conduce hasta el final de su obra. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. El que anda en la senda que se eligió, donde Dios no lo ha llamado, tropezará. Para él, el día se trueca en noche, y donde quiera que esté, no está seguro. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Nuestro amigo Lázaro duerme. Cuán conmovedoras son estas palabras, cuán llenas de simpatía. Mientras pensaban en el peligro que su maestro estaba por arrostrar yendo a Jerusalén, los discípulos casi se habían olvidado de la familia enlutada en Betania. Pero no así Cristo. Los discípulos se sintieron reprendidos. Se habían chasqueado porque Cristo no respondió más prestamente el mensaje. Habían estado tentados a pensar que Él no tenía por Lázaro y sus hermanas el tierno amor que ellos le atribuían, y que debiera haberse vuelto rápidamente con el mensajero. Pero las palabras «nuestro amigo Lázaro duerme» despertaron en ellos los correctos sentimientos en sus mentes. Quedaron convencidos de que Cristo no se había olvidado de sus amigos que sufrían. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. A sus hijos creyentes, Cristo les representa la muerte como un sueño. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Y hasta que suene la última trompeta, los que mueren dormirán en Él. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Tomás no podía ver otra cosa, sino que a su maestro le estaba reservada la muerte si iba a Judea. Pero fortaleció su espíritu y dijo a los otros discípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él.
Conocía el odio de los judíos hacia Cristo. Querían lograr su muerte, pero ese propósito no había tenido éxito porque le quedaba todavía una parte del tiempo que se le había concedido. Durante ese tiempo, Jesús gozaba de la custodia de los ángeles celestiales. Y aún en las regiones de Judea, donde los rabinos maquinaban cómo apresarlo y darle muerte, no podía sucederle mal alguno. Los discípulos se asombraron de las palabras de Cristo cuando dijo: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí. Había sido por propia elección que el Salvador había evitado ir al hogar de sus amigos que sufrían. Aparentemente había dejado solas a Marta y María, así como al moribundo Lázaro, pero no estaban solos. Cristo contemplaba toda la escena, y después de la muerte de Lázaro, las enlutadas hermanas fueron sostenidas por su gracia. Jesús presenció el pesar de sus corazones desgarrados, mientras su hermano luchaba contra su poderoso enemigo, la muerte. Sintió los tranques de su angustia y dijo a sus discípulos: Lázaro ha muerto. Pero Cristo no solo tenía que pensar en quienes amaba en Betania, tenía que considerar la educación de sus discípulos. Ellos habrían de ser sus representantes ante el mundo para que la bendición del Padre pudiese abarcar a todos. Por su bien permitió que Lázaro muriera. Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro, que es la evidencia más positiva de su carácter divino, no se habría realizado. Si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Por tanto, Cristo permaneció lejos. Dejó que el enemigo ejerciese su poder para luego hacerlo retroceder como enemigo vencido. Permitió que Lázaro pasase bajo el dominio de la muerte, y las hermanas apenadas vieron a su hermano yaciente en la tumba. Cristo sabía que mientras mirasen el rostro muerto de su hermano, su fe en el Redentor sería probada severamente. Pero sabía que a causa de la lucha por la cual estaban pasando ahora, su fe resplandecería con poder mucho mayor. Permitió todos los dolores y penas que soportaron. Su tardanza no indicaba que las amase menos, pero sabía que para ellas, para Lázaro, para él mismo y para sus discípulos,
debía ganarse una victoria. Por vosotros, para que creáis, a todos los que tantean para sentir la mano guiadora de Dios, el momento de mayor desaliento es cuando más cerca está la ayuda divina. Mirarán atrás con agradecimiento a la parte más oscura del camino. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Jesús los saca de toda tentación y prueba con una fe más firme y una experiencia más rica. Al demorarse en ir a Lázaro, Cristo tenía un propósito de misericordia para con los que no le habían recibido. Tardó con el fin de que al resucitar a Lázaro pudiese dar a su pueblo obstinado e incrédulo otra evidencia de que Él era de veras la resurrección y la vida. Le costaba renunciar a toda esperanza con respecto a su pueblo, las pobres y extraviadas ovejas de la casa de Israel. Su impenitencia le partía el corazón. En su misericordia se propuso darles una evidencia más de que era el restaurador, el único que podía sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Habría de ser una evidencia que los sacerdotes no podrían malinterpretar. Tal fue la razón de su demora en ir a Betania. Ese milagro culminante, la resurrección de Lázaro, habría de poner el sello de Dios sobre su obra y su pretensión a la divinidad. En su viaje a Betania, Jesús, de acuerdo con su costumbre, atendió a los enfermos y menesterosos. Al llegar a la aldea, mandó un mensajero a las hermanas para avisarles de su llegada. Cristo no entró enseguida en la casa, sino que permaneció en un lugar tranquilo al lado del camino. La gran ostentación externa manifestada por los judíos en ocasión de la muerte de un deudo no estaba en armonía con el espíritu de Cristo. Oía los lamentos de las planilleras y no quería encontrarse con las hermanas en medio de la confusión. Entre los que lloraban estaban los parientes de la familia, algunos de los cuales ocupaban altos puestos de responsabilidad en Jerusalén. Entre ellos se encontraban algunos de los más acervos enemigos de Cristo. Él conocía sus propósitos y por tanto no se dio a conocer enseguida. El mensaje fue dado a Marta con tanta reserva que las otras personas que estaban en la pieza no lo oyeron. Absorta en su pesar, María no oyó las palabras.
Levantándose enseguida, Marta salió al encuentro de su Señor, pero pensando que ella había ido al sepulcro donde estaba Lázaro, María permaneció sumida silenciosamente en su pesar. Marta se apresuró a ir al encuentro de Jesús con el corazón agitado por emociones en conflicto. En el rostro expresivo de él, ella leyó la misma ternura y amor que siempre había estado allí. Su confianza en él no había variado, pero pensaba en su amado hermano, a quien Jesús también amaba. Con el pesar que brotaba de su corazón porque Cristo no había venido antes, y sin embargo con la esperanza de que aún ahora podría hacer algo para consolarlas, dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vez tras vez, en medio del tumulto creado por las planilleras, las hermanas habían repetido esas palabras. Con compasión humana y divina, Jesús miró el rostro entristecido y acongojado de Marta. Esta no tenía deseos de volver a relatar lo sucedido. Todo estaba expresado por las palabras patéticas: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero mirando aquel rostro lleno de amor, añadió: mas también sé ahora que todo lo que pidas de Dios, Dios te lo dará. Jesús animó su fe diciendo: tu hermano resucitará. Su respuesta no estaba destinada a inspirar esperanza en un cambio inmediato. Dirigía el Señor los pensamientos de Marta más allá de la restauración actual de su hermano y los fijaba en la resurrección de los justos. Lo hizo para que pudiese ver en la resurrección de Lázaro una garantía de la resurrección de todos los justos y una seguridad de que sucedería por el poder del Salvador. Marta contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Tratando aún de dar una verdadera dirección a su fe, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo miraba hacia adelante, a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte.
El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por medio de sus palabras y sus obras se declaró el autor de la resurrección. El que pronto iba a morir en la cruz estaba allí, con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y afirmaba su derecho y poder para dar vida eterna. A las palabras del Salvador, ¿crees esto? Marta respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. No comprendía en todo su significado, las palabras dichas por Cristo, pero confesó su fe en su divinidad y su confianza de que Él podía realizar cuanto le agradase hacer. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Dio su mensaje en forma tan queda como le fue posible, porque los sacerdotes y príncipes estaban listos para arrestar a Jesús en cuanto se les ofreciese la oportunidad. Los clamores de las planilleras impidieron que las palabras de Marta fuesen oídas. Al oír el mensaje, María se levantó apresuradamente y con mirada y rostro anhelante salió de la pieza. Pensando que iba al sepulcro a llorar, las planilleras le siguieron. Cuando llegó al lugar donde Jesús estaba, se postró a sus pies y dijo con labios temblorosos, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Los clamores de las planilleras eran dolorosos y ella anhelaba poder cambiar algunas palabras tranquilas a solas con Jesús. Pero conocía la envidia y los celos que albergaban contra Cristo en su corazón algunos de los presentes y se limitó a expresar su pesar. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se entristeció en espíritu y se conmovió. Leyó el corazón de todos los presentes. Veía que en muchos lo que pasaba como demostración de pesar era tan solo fingimiento. Sabía que algunos de los del grupo que manifestaban ahora un pesar hipócrita estarían antes de mucho maquinando la muerte, no solo del poderoso taumaturgo, sino del que iba a ser resucitado de los muertos. Cristo podría haberlos despojado de su falso pesar, pero dominó su justa indignación. No pronunció las palabras que podría haber pronunciado con toda verdad, porque amaba a la que arrodillada a sus pies, con tristeza creía verdaderamente en Él. Preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Juntos se dirigieron a la tumba. Era una escena triste. Lázaro había sido muy amado y sus hermanas lo lloraban con corazones quebrantados, mientras que los que habían sido sus amigos mezclaban sus lágrimas
con las de las hermanas enlutadas. A la vista de esta angustia humana, y porque los amigos afligidos pudiesen llorar a sus muertos, mientras el Salvador del mundo estaba al lado, Jesús lloró. Aunque era el Hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana y lo conmovía el pesar humano. Su corazón tierno y compasivo se conmueve siempre de simpatía por los dolientes. Llora con los que lloran y se regocija con los que se regocijan. No era solo por causa de su simpatía humana hacia María y Marta que Jesús lloró. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto el pesar humano como los cielos superan a la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarlo de la tumba. Lloró porque muchos de los que ahora estaban llorando por Lázaro pronto maquinarían la muerte de quien era la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos incrédulos de interpretar debidamente sus lágrimas. Algunos que podían ver como causa de su pesar solo las circunstancias externas de la escena que estaba delante de él, dijeron suavemente: mirad cómo lo amaba. Otros, tratando de sembrar la semilla de la incredulidad en el corazón de los presentes, decían con irrisión: ¿no podía éste, que abrió los ojos del ciego, que abrió los ojos al ciego, haber hecho que Lázaro no muriera? Si Jesús era capaz de salvar a Lázaro, ¿por qué? ¿Por qué lo dejó morir? Con ojo profético, Cristo vio la enemistad de los fariseos y saduceos. Sabía que estaban premeditando su muerte. Sabía que algunos de los que ahora manifestaban aparentemente tanta simpatía no tardarían en cerrarse la puerta de la esperanza y los portales de la ciudad de Dios. Estaba por producirse en su humillación y crucifixión una escena que traería como resultado la destrucción de Jerusalén, y en esa ocasión nadie lloraría a los muertos. La retribución que iba a caer sobre Jerusalén quedó plenamente retratada delante de él. Vio a Jerusalén rodeada por las legiones romanas. Sabía que muchos de los que ahora estaban llorando a Lázaro morirían en el sitio de la ciudad y que en su muerte no habría esperanza. No lloró Cristo solo por la escena que tenía delante de sí. Descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio que en la historia del mundo, comenzando con la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte, que habrían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana, de todos los siglos y de todos los países.
Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma, y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda su angustia. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Lázaro había sido puesto en una cueva rocosa y una piedra maciza había sido colocada frente a la entrada. «Quitad la piedra», dijo Cristo. Pensando que solo deseaba mirar al muerto, Marta objetó, diciendo que el cuerpo había estado sepultado 4 días y que la corrupción ya había empezado su obra. Esta declaración hecha antes de la resurrección de Lázaro no dejó a los enemigos de Cristo lugar para decir que se había practicado un engaño. En lo pasado, los fariseos habían hecho circular falsas declaraciones acerca de las más maravillosas manifestaciones del poder de Dios. Cuando Cristo devolvió la vida a la hija de Jairo, había dicho: «La niña no está muerta, sino duerme». Como ella había estado enferma tan solo un corto tiempo y fue resucitada inmediatamente después de su muerte, los fariseos declararon que la niña no había muerto, que Cristo mismo había dicho que estaba tan solo dormida. Habían tratado de dar la impresión de que Cristo no podía sanar la enfermedad, que había juego sucio en sus milagros. Pero en este caso nadie podía negar que Lázaro había muerto. Cuando el Señor está por hacer una obra, Satanás induce a alguien a objetar. Cristo dijo: «Quitad la piedra», es decir, en cuanto sea posible, preparen el camino para mi obra. Pero la naturaleza positiva y vehemente de Marta hizo valer sus derechos. Ella no quería que el cuerpo ya en descomposición fuese expuesto a las miradas. El corazón humano es tardo para entender las palabras de Cristo, y la fe de Marta no había captado el verdadero significado de su promesa. Cristo reprendió a Marta, pero sus palabras fueron pronunciadas con la mayor amabilidad. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Vale decir, ¿por qué tienes que dudar con respecto a mi poder? ¿Por qué razonar contrariamente a mis requerimientos? Tienes mi palabra. Si quieres creer, verás la gloria de Dios. Las imposibilidades naturales no pueden impedir la obra del Omnipotente. El escepticismo y la incredulidad no son humildad. La creencia implícita en la palabra de Cristo es verdadera humildad, verdadera entrega propia. Quitad la piedra. Cristo podría haber ordenado a la piedra que se apartase y habría obedecido su voz. Podría haber ordenado a los ángeles que estaban a su lado que la sacasen. A su orden, manos invisibles habrían removido la piedra, pero debía ser sacada por manos humanas. Así Cristo quería mostrar que la humanidad debe cooperar con la divinidad. No se pide al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Dios no prescinde de la ayuda del hombre. Lo fortalece y coopera con él mientras emplea las facultades y capacidades que se le dan. La orden se obedeció
La piedra fue puesta a un lado. Todo se hizo abierta y deliberadamente. Se dio a todos la oportunidad de ver que no se obraba un engaño. Allí estaba el cuerpo de Lázaro en su tumba rocosa, frío y silencioso en la muerte. Los clamores de las plañideras se acallaron. Sorprendido y expectante, el séquito rodeó el sepulcro, esperando ver lo que ha de seguir. Sereno, Cristo está de pie delante de la tumba. Una solemnidad sagrada descansa sobre todos los presentes. Cristo se acerca aún más al sepulcro y alzando los ojos al cielo dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. No mucho tiempo antes de esto, los enemigos de Cristo lo habían acusado de blasfemia y habían recogido piedras para arrojárselas, porque aseveraba ser el Hijo de Dios. Lo acusaban de realizar milagros por medio del poder de Satanás. Pero aquí Cristo llama a Dios su Padre y con perfecta confianza declara que es el Hijo de Dios. En todo lo que hacía, Cristo cooperaba con su Padre. Siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Era por medio de la fe y la oración que hacía sus milagros. Cristo deseaba que todos conociesen su relación con su Padre. Dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En esta ocasión, los discípulos y la gente iban a recibir la evidencia más convincente de la relación que existía entre Cristo y Dios. Se les debía mostrar que el aserto de Cristo no era una mentira. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Su voz clara y penetrante entra en los oídos del muerto. Mientras habla, la divinidad fulgura a través de la humanidad. En su rostro, iluminado por la gloria de Dios, la gente ve la prueba de su poder. Cada ojo está fijo en la entrada de la cueva. Cada oído está atento al menor sonido. Con interés intenso y doloroso, todos aguardan la prueba de la divinidad de Cristo, la evidencia que debe probar su aserto de que es el Hijo de Dios, o extinguir esa esperanza para siempre. Hay agitación en la tumba silenciosa, y el que estaba muerto se pone de pie a la puerta del sepulcro. Sus movimientos son trabados por el sudario en que fuera guardado. Y Cristo dice a los espectadores asombrados: desatadle y dejadle ir. Vuelve a mostrarles que el obrero humano ha de cooperar con Dios. La humanidad debe trabajar por la humanidad. Lázaro queda libre y está de pie ante los presentes, no demacrado por la enfermedad
ni con miembros débiles y temblorosos, sino como un hombre en la flor de la vida y con el vigor de una noble virilidad. Sus ojos brillan de inteligencia y de amor por su Salvador. Se arroja a los pies de Jesús para adorarlo. Al principio, los espectadores quedan mudos de asombro. Luego sigue una inarrable escena de regocijo y agradecimiento. Las hermanas reciben a su hermano, vuelto a la vida como el don de Dios, y con lágrimas de gozo expresan en forma entrecortada sus agradecimientos al Salvador. Y mientras el hermano, las hermanas y los amigos se regocijan en esa reunión, Jesús se retira de la escena. Cuando buscan al dador de la vida, no lo pueden hallar.